Quiero iniciar mi intervención expresando nuevamente, darle la bienvenida a todas y a todos ustedes, señalar la presencia también de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, la diputada Socorro de la Luz Quintana, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones, la diputada Mariana Dunyasca García Rojas, la diputada Elizabeth Osbelia Yáñez Robles, el diputado Celestino Manuel Alonso Álvarez, el diputado José Alfredo Pérez Covarrubias, la diputada Marta Leticia Sosa Gobea y la diputada Gloria María del Carmen Valencia González. Y también expresar el beneplácito de que estén por aquí con nosotros titulares de las entidades superiores fiscalizadoras locales de este país. Y también en particular al diputado Francisco Garrido. Diputado, bienvenido, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz. Bienvenido. Y además, y de veras con un profundo reconocimiento al trabajo serio, profesional, responsable de la Auditoría Superior de la Federación y del órgano de apoyo para esta comisión, la Unidad de Evaluación y Control, cuyo titular es el doctor Gudiño. Doctor, muchas gracias. El Congreso General de la República tiene dentro de sus atribuciones la expedición de la Ley de Ingresos. Y esta soberanía tiene entre estas el presupuesto de egresos, pero también la fiscalización sobre los recursos del presupuesto. Yo me preguntaría, ¿cuál es el objeto de la administración pública? A lo mejor podemos coincidir en una idea de que el objeto es la administración de los recursos públicos, de los recursos que son de todas y de todos, para hacer acciones que eleven el nivel de vida de los que aquí vivimos en este país. Quizá esto sea una manera muy sencilla de decirlo, es una opinión particular, pero que desde mi punto de vista ubica de esa manera sencilla lo que es el objeto de la administración pública. Pero quisiera preguntarme, ¿lo hemos hecho? La administración pública ha hecho el que con el uso de los recursos públicos hayamos llevado a cabo las acciones, programas, políticas que hayan implicado la elevación del nivel de vida de los que vivimos en este país. Si pudiéramos hacer una suma del presupuesto que se ha ejercido en este país durante los últimos 15 años, tendremos que hay aproximadamente 37 billones de pesos. 37 billones de pesos. Decenas de billones, un 37 seguido de 12 ceros. ¿Y qué es lo que ha pasado en el país? Hace ratito la diputada Alfa mencionaba que incluso reconociendo la Secretaría de Desarrollo Social de este país, hoy hay niveles de pobreza iguales a los que se tenía en 1992. ¿Cómo está el nivel de vida de la población? Tenemos en la informalidad un poco más de personas de los que tiene registrados formalmente el Seguro Social como empleos fijos. Tenemos casi el 50% de la población en condiciones de pobreza. Tenemos una dependencia alimentaria enorme. Tenemos grandes niveles de inseguridad. Tenemos enormes deficiencias en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema de salud.
Entonces, ¿a dónde han ido a parar esos 37 billones de pesos? ¿Dónde están? Si eso es lo que ha venido pasando con los niveles de vida de la población, ¿en dónde están? ¿Qué ha sido de ellos? Deberían de estar orientados a crear condiciones de crecimiento para la economía que implicara la generación de empleos y además bien remunerados, que pudieran hacer posible el bienestar de la población. Sin embargo, el Producto Interno Bruto en promedio en 30 años ha sido de 2.3%. Y si consideramos el aumento poblacional, sería del orden de 1.3%. Con esos crecimientos, evidentemente que no generamos el número de empleos aproximados de 1.200.000 que se requiere generar al año para resolver los problemas de trabajo de nuestra gente. Y tenemos una deuda pública que hoy está a niveles de aproximadamente el 39% del Producto Interno Bruto. Algunos dicen que estamos bien, que hay otros países donde alcanza hasta los niveles de 60, 70%. Bueno, es una idea, no la compartimos, pero es una idea. Pero sí creo que debiéramos preocuparnos por esos niveles de endeudamiento. ¿A dónde se ha ido entonces los 37 billones de pesos simplemente de los últimos 15 años? Salarios altos de la enorme burocracia, incluido este legislativo y el Poder Judicial. Algunos hemos planteado la necesidad de disminuir la dieta de los legisladores. Y lo hemos hecho de manera formal. Y también hemos planteado la disminución de los ingresos, ¿sí?, de los altos funcionarios públicos, también del sistema judicial. Es insultante que hoy tengamos un salario mínimo de 69 pesos, 70 pesos, cuando tenemos integrantes del Poder Judicial que tienen un ingreso de 400,000 pesos mensuales. Es un insulto a la población. Sin embargo, no hay una disposición de quien decida hacerlo para hacerlo. ¿Se ha ido a obras el presupuesto? ¿Generan empleo las obras temporales o permanentes? ¿Se han ido a la educación? 700,000, 800,000 millones de pesos al año. ¿Y dónde están nuestros niveles educativos? ¿Es causa de quién? ¿De los maestros? Seguramente hay responsabilidad en ellos, de los que hemos ejercido la docencia, pero también seguramente se han ido, como muchos otros recursos, por los caños de la corrupción. Junto con el no crecimiento, la falta de generación de empleos, los grandes problemas de este país son la inseguridad y hoy la corrupción y la impunidad. No resolverlos significa hacer del futuro de este país un futuro incierto. ¿Cuál es el mundo que vamos a heredarle a las generaciones futuras? ¿Se ha usado los recursos públicos para ello? Bueno, seguramente nosotros podemos hacer muchas especulaciones, pero afortunadamente tenemos una instancia que es el brazo de esta soberanía para revisar el uso de los recursos, que es la Auditoría Superior de la Federación. Y fuera de las opiniones personales o de lo que nos diga en un momento dado la prensa, o algunas otras circunstancias, nosotros tendremos la responsabilidad de hacer caso de lo que nos dice la Auditoría Superior de la Federación. El gasto federalizado, que es una parte de lo que audita la Auditoría Superior de la Federación, más o menos ha sido
en los últimos años de cerca del 30% del presupuesto del país. Más o menos 1 o 2%. Y el universo auditado, de manera también global, también anda más o menos casi del 30% de ese presupuesto federalizado. En algunos aspectos más y en otros menos, pero en promedio hablamos de cerca del 30% del gasto federalizado. ¿Cuáles han sido los resultados de los informes de resultados de la Auditoría Superior durante todos estos años? ¿Cuáles? De todas las auditorías que ha hecho, de manera permanente, de manera constante, tenemos entre el 60, 65, 70% de resultados negativos o con salvedad. ¿Qué significa ello? Que si bien no se ha hecho el uso correcto de los recursos públicos en todo lo que tiene que ser su procedimiento para ejercerlos, tampoco han dado los resultados para los cuales se debían de haber usado. Pero también que los entes auditados no tienen ni siquiera la idea o la iniciativa de hacer un trabajo sistemático en cuanto a todos los procedimientos que permita que la auditoría pueda emitir opiniones. Caemos en la cuestión de la opacidad. Esos son de los principales problemas. La opacidad incluso con toda la intención que permite que entonces no haya ninguna posibilidad de ver cuál fue el trabajo o cuál fue los procesos, si se cumplieron o no, para el ejercicio de los recursos públicos. Y esas son actitudes deliberadas. Y a veces se llega al extremo, perdón por lo que voy a decir, que a veces hay incendios en los archivos para que efectivamente no haya ninguna documentación que permita ubicar qué fue lo que pasó por ahí. Tenemos, y voy a hablar como presunción, opacidad, corrupción e impunidad. Y cada vez más corrupción, más opacidad y más impunidad. En este informe de resultados nos gustaría, y perdón, quisiera poner en mi boca palabras de todos los integrantes de esta comisión, esperaríamos resultados diferentes a los resultados que hemos tenido de otros informes de resultados. ¿Será? Estaremos revisando dicho informe de resultados. Pero hay algo que a mí en particular me preocupa. No creo que vengan resultados diferentes, porque hemos venido construyendo de alguna manera deliberada todas unas relaciones sociales pervertidas entre los mismos entes de gobierno, entre los gobiernos y la sociedad o entre la misma sociedad. Dicen por ahí que hoy hemos hecho, ¿sí?, todo, hemos puesto en el centro de las relaciones sociales el becerro de oro, el dinero. Hemos creado posibilidades de hacer lo que se llama a nivel internacional el capitalismo de compadres. Le doy las obras a mis compadres, les doy las obras a aquellos con los que estamos en los consejos de administración de las empresas, ¿verdad? O además, fraudes controlados. Pero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos quedarnos cruzados de brazos? Yo digo que no, que tenemos que intentar una y otra y otra y otra vez, las veces que sean necesarias, ¿sí?, hacer todo un marco legal y toda una política que transforme los paradigmas éticos y morales de los funcionarios públicos.
Debemos de preocuparnos, desde mi punto de vista, por evitar las conductas de corrupción. Creo que lo principal debe ser la prevención, sin dejar de lado los aspectos punitivos. Pero si nos dedicamos a lo puro punitivo, somos una sociedad sin futuro. ¿Por qué tenemos que estar persiguiendo aquello que tenemos que buscar prevenir? Voy a comentar algunos casos de los resultados de la Auditoría Superior y algunos que se presumen son situaciones de corrupción. Que si bien la auditoría ha hecho las observaciones necesarias a los entes auditados, no ha pasado nada. ¿Por qué tuvo Pemex que haber pagado cientos de millones de pesos más a una empresa que dijo que tenía que mover una plataforma de explotación, que tenía que funcionar en el Golfo de México y que le dijeron que la tenían que traer desde los mares cercanos a Arabia, y pagó cientos de millones de pesos más cuando la plataforma estaba aquí, en el mismo Golfo de México? ¿Por qué tuvo que pagar o por qué estar pagando obras que no han sido terminadas con las empresas de oceanografía, como es el muelle de Pemex en Baja California? Y que observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y no hubo la posibilidad, la voluntad de los funcionarios de Pemex de al menos empezar a hacer las multas necesarias por la no terminación de la obra. ¿Por qué teníamos que estar resolviendo el problema de la estela de luz? Una obra que estaba más o menos ubicada en 400 y tantos millones y se fue a un costo de 1.200 millones. Y habiendo denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, no hay nadie responsable, o sea, hay responsables se ubican como funcionarios menores. No hay nadie que esté pagando por esto. ¿Por qué se han presentado los casos de Tabasco, que tuvo que poner a la población de Tabasco en condiciones difíciles en el año antepasado con las cuestiones de la lluvia, y que tuvieron que estar sacando a los enfermos de los hospitales porque no había ni la menor posibilidad de atenderlos en esos hospitales? ¿A dónde se fue el recurso en Tabasco que iba orientado a salud? ¿Por qué tenemos que estar ahorita preocupándonos por los funcionarios del estado de Guerrero, que hoy se les acusa del desvío de cerca de 287 millones de pesos? ¿Dónde estuvo la prevención? ¿Dónde estuvieron los órganos de control interno? ¿Por qué tenemos que siempre estar buscando el castigo cuando pudimos haber prevenido? ¿Por qué tenemos que estar buscando justificar el decir si hay conflicto o no de intereses, cuando algún funcionario del metro de la línea 12 haya sido funcionario de ahí y ha tenido la posibilidad de supervisar? ¿O por qué el conflicto de la Casa Blanca? ¿Por qué el presidente de este país tiene que meterse, incluso a poner enfrente a su esposa para que justifique algo que no debiera de haber sido nunca? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los recursos públicos se usen para lo que deben de ser? Para que tengamos trabajo, para que tengamos una mejor educación, para que nuestro campo sea productivo, para que nuestra gente del campo no tenga que irse a Estados Unidos a buscar mejorar sus condiciones y sean acribillados como fue el último mexicano en el estado de Washington, por lo que haya sido. A lo mejor si hubiese tenido una posibilidad, acá no hubiera ido. Yo estoy diciendo a lo mejor. ¿Por qué ahora que se está como un aspecto fundamental en el Senado la discusión de la ley de transparencia, se esté discutiendo si deban hacerse públicos los contratos
para los que quieren invertir en el petróleo, el contenido o el monto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? ¿Mantener la opacidad? ¿Para qué? Eso son lo que nos dice la auditoría. He hecho algún resumen de algunos casos que nos ha mencionado en la revisión de cuentas públicas anteriores y estoy comentando algunos casos que están ahorita ahí en la opinión pública. Ojalá encontremos algo diferente en este informe de resultados. A esta legislatura le ha tocado la revisión de 2 cuentas públicas de la administración anterior y nos toca esta, la primera de esta administración federal. Ojalá en serio que tengamos resultados diferentes a los que teníamos en las otras. Y recibiremos dentro de 2 meses la cuenta pública del 2014. No nos alcanzarán los tiempos para esa revisión, pero en tiempo y forma cumpliremos lo que nos corresponde para esta cuenta pública del 2013. Pero hay algo que nosotros creemos, algunos, muchos de nosotros, es que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Si esta legislatura, de manera formal, se ha pronunciado como la legislatura de las grandes reformas estructurales, creo que este aspecto de la transparencia y la rendición de cuentas es lo que va a marcar si realmente hemos sido lo suficientemente capaces y tener la disposición a avanzar en la estructuración de un marco legal que avance en la prevención de la corrupción y cuando haya que hacerlo, sancione. Algunos dicen de manera ejemplar. Las leyes no marcan sanciones ejemplares. Las leyes marcan, en todo caso, agravantes, pero en ningún lado encontramos sanciones ejemplares. Ojalá que lo podamos hacer. Desde mi punto de vista, creo que este será el punto de quiebre de esta legislatura. Y proponemos, en coincidencia con algunos otros partidos políticos o varios grupos parlamentarios, la necesidad de avanzar en la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción, que tenga como vértebra, como eje vertebrador, a la Auditoría Superior de la Federación. Ya hay una gran inquietud en la sociedad. Si nosotros salimos o hacemos encuestas, seguramente el problema de la corrupción y la impunidad está en primer lugar, más o menos con la cuestión de seguridad. Yo creo que estamos ante la gran oportunidad de trascender como una instancia legislativa preocupada por lo que viene. Pero también creo que tenemos que ubicar el papel de la sociedad que debe de jugar aquí. Somos representantes del pueblo, pero sí creo, que debemos de tomar en cuenta las posibilidades, la potencialidad de la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos en esto. Hay una propuesta, y quiero comentar que 2 grupos parlamentarios hemos hecho propuestas de lo que sería un sistema nacional anticorrupción. Tenemos diferencias, pero grandes coincidencias. Y hay una propuesta de organizaciones de la sociedad civil que está ahí. Esta es una propuesta de lo que podría ser los elementos de un sistema nacional anticorrupción, planteado por un gran número de organizaciones de la sociedad civil. Aquí está. Ojalá que los grupos parlamentarios en esta legislatura podamos, en esto poco tiempo que nos falta, llegar al menos, creo que eso es lo trascendente y lo más importante en estos momentos, llegar al menos, ¿sí?, a las reformas constitucionales que permitan que la próxima legislatura diseñe y apruebe las leyes secundarias en esta materia. Nosotros, como decía hace un minuto, tengan la seguridad que estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad.
pero también llamamos a la Cámara de Diputados en su conjunto a que las cumplamos. Esta Cámara de Diputados, este legislativo, tiene 6 cuentas públicas no aprobadas. Si vamos por la otra, serían 7. Me parece que sería una gran irresponsabilidad si no lo hacemos. Muchas gracias a todas y a todos.